Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que ustedes estén viendo este video. Mi nombre es Valeria Maldonado y soy estudiante de la Universidad Rafael Andívar. Este es un proyecto que se está realizando en el curso de Legislación Tributaria. Es un proyecto con el cual damos a entender la importancia de lo que es conocer lo que es hoy en día la cultura tributaria y cómo esta es importante para el país, así como contribuir con esto un poco a la sociedad. Yo les voy a dar la definición de lo que es cultura tributaria y algunos aspectos de los que voy a hablar de manera muy general, ya que este es un canal de YouTube donde encontrarán otros videos que han realizado mis compañeros y ellos podrán explicar de mejor manera lo que yo les voy a dar una pequeña introducción en este momento. Vamos a hablar de lo que es cultura tributaria y después vamos a hablar de las sociedades, de cómo esta influye en las sociedades y por qué es importante conocerlas. La cultura tributaria, lo que tenemos que saber de primero para lograr hablar de mejor manera sobre lo que es esto y podamos entenderla mejor, es que tenemos que dividir los dos términos, lo que es cultura y lo que es tributo, para lograr entender con mejor facilidad lo que se refiere a esto. Voy a darles dos definiciones de los que son tributos, una es más corta y la otra es más larga. Tributos son las prestaciones comúnmente de dinero que el Estado exige a las personas con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus propósitos. Ya veremos más adelante que los tributos se dividen en varias fases, pero en este momento solo vamos a ver lo que es un tributo para lograr explicar el concepto de cultura tributaria. La otra definición es: los tributos son ingresos públicos en derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible a que la ley vincula el deber de contribuir. Su fin primordial es el obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines. Esto es lo que se conoce como tributo. Ahora vamos a ver lo que es cultura. La cultura es el conjunto de todas las formas, modelos o patrones que nosotros como sociedad, como seres humanos, hemos seguido durante varios años. En esto va incluido lo que son nuestras costumbres, nuestra religión, prácticas, códigos, normas, manera de ser, nuestra vestimenta, normas de comportamiento e incluso nuestros sistemas políticos, así como nuestros sistemas de creencias. Ahora que ya hemos logrado definir lo que es cultura y lo que es tributo, vamos a lograr darle una mejor definición a lo que se conoce como el concepto de cultura tributaria. La cultura tributaria es el conjunto de nuestros valores, como bien habíamos hablado que es cultura, creencias, actitudes, compartidas por una sociedad respecto a la tributación y a la observación de las leyes que la rigen. Esto se traduce en una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de nuestra ética personal y de la ética personal de la sociedad. Respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. Es importante que los ciudadanos sepan el por qué se debe tributar. Muchas personas quizá no lo hagan por falta de información y es demasiado importante para el Estado que todos los ciudadanos llevemos a cabo el proceso o que cumplamos con todos los tributos del país. Ya que cada país, esto es muy importante, ya que cada país cuenta con un diferente sistema. Los guatemaltecos contamos con uno y los diferentes países cuentan con otro. No son iguales. Debemos estar, nosotros como guatemaltecos, como nuestra responsabilidad, debemos estar siempre al tanto de cómo es que los tributos van cambiando. Debemos saber si existen sustituciones o no, o cambios en los tributos para poder así realizarlos como se deben y no omitir ningún paso a la hora de realizar nuestros tributos. Lo que debe ser muy importante para nosotros como sociedad, porque así debemos saber qué es lo que estamos haciendo, por qué pasa esto en el Estado, o por qué el gobierno hace una cosa y por qué hace otra. Es por eso que es demasiado importante que nosotros estemos al día con la información que se nos presenta. Así como habíamos hablado de los tributos,
Así como les había hablado de los tributos, les había dicho antes que los tributos tienen sus divisiones, de las cuales voy a hablar de una manera en lo que se puede decir general, porque como ya había informado mis otros compañeros, tendrán algunos otros videos donde se hablan de las generalidades del IVA, de que son arbitrios, impuestos. Entonces yo voy a dar unas definiciones muy generales, pero que se las estoy diciendo porque es parte de lo que se conoce como nuestra cultura tributaria. En las clasificaciones de los tributos encontramos lo que son impuestos. Todos sabemos que se paga impuesto por todo, por cualquier cosa que nosotros obtengamos a cambio, así como se paga el impuesto por la compra de un recito. En eso va incluido lo que es el IVA. Pero esto ya es la clasificación. Otra voy a dar lo que es una breve definición o lo que puede llegar a ser o implicar pagar un impuesto. Es el deber constitucional que tenemos los guatemaltecos con el fin que el Estado los administre para beneficio de nosotros mismos. El pago de impuestos tiene que beneficiarnos como comunidad, como país, ya que con esto es que se rige la economía de un país. Así como los impuestos tienen sus clasificaciones, como les estaba hablando. Una de las clasificaciones de los impuestos es el IVA, que es el impuesto al valor agregado. El impuesto que se paga siempre al efectuar cualquier compra en cualquier establecimiento. Por cualquier cosa que nosotros consumamos, que nosotros compremos, pagamos el IVA. Por cualquier cosa, por un suéter, por una silla, por un recito, por cualquier cosa que nosotros estamos adquiriendo, tenemos que pagar el IVA. La otra clasificación es el ISR, Impuesto sobre la Renta. De ahí está el ITAAP, que es el impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz. De ahí encontramos lo que es el YUSI. El YUSI es el impuesto único sobre los inmuebles. El YUSI es lo que bien se conoce que cuando nosotros adquirimos o compramos una propiedad de las cuales ya somos dueños, de las que ya nos dieron un contrato, se sabe que anualmente pagamos un impuesto por tener esta o dicha propiedad, ya sea un edificio o cualquier cosa que sea de nuestra propiedad y que sea un inmueble. Por eso se va a pagar lo que se conoce como YUSI. De ahí encontramos, esto ya no es una clasificación, esto se conoce como arbitrios. Los arbitrios es el mejor impuesto decretado por la ley, a favor de una o varias municipalidades con el fin de mejora de nuestra comunidad. Los arbitrios están hechos y creados para beneficiar a una comunidad. Ese es el fin que deben de tener ellos. De ahí encontramos lo que es conocida como la contribución especial en contribución por mejoras. La contribución, esto es el tributo que las personas dan a la municipalidad, sin conocer su fin. Pero para la sorpresa de la persona, esto tiene que ser beneficiaria para nuestra comunidad, tiene que beneficiarnos a nosotros. No puede simplemente estar ahí y no beneficiarnos, sino que es algo que está y nos va a servir para nosotros como comunidad, como para poder salir, que nos pueda ayudar. Pero no sabemos en qué fin lo van a utilizar, solo sabemos que nos va a beneficiar. De ahí encontramos que es una contribución tributaria. Una contribución tributaria es el vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y los contribuyentes. Tiene por objeto el pago de un tributo y surge al realizarse el hecho que genera el impuesto. De ahí encontramos lo que es el incumplimiento de las obligaciones formales. Son todas las acciones o las omisiones acerca del incumplimiento de algún deber formal, como no llevar los libros contables al día, entre otros, lo cual es demasiado importante en alguna empresa, que siempre, cada día se registre cómo va la empresa, cómo, si obtuvo ventas, si obtuvo ingresos o obtuvo egresos. Es por eso que siempre existen algunas sanciones para este tipo de acciones. La sanción va a depender del tipo de la infracción que nosotros hayamos hecho. Si es muy grande, pues la sanción será mayor. Si es menor, la sanción tendrá que ser menor. También se sabe que la única persona legalmente en Guatemala que es capaz de exonerar las sanciones por esto es nuestro presidente de la República. No puede ser nadie más. Si hablamos legalmente, el único que puede hacer esto es el presidente de la República. Él nos puede exonerar de multas, cargos e intereses
o cualquier cosa que sea una sanción que nos hayan impuesto por esto, siempre y cuando llevemos alguna constancia o algo que nos pueda decir que no merecemos una sanción, pero solo legalmente es el presidente de la República. Ahora bien, que ya sabemos o ya nos hemos introducido en lo que es el mundo de la cultura tributaria, les voy a hablar de lo que son las sociedades. Las sociedades es un tema que va ligado a lo que encontramos como cultura tributaria, ya que si hablamos de pago de impuestos, de ser personas responsables y contribuyentes, vamos a hablar de lo que nos importa, de lo que son los negocios, de lo que son las empresas. Por eso mismo hablaremos de lo que son las sociedades. Nuestra definición legal de sociedades nos la encontramos en el artículo 1728 del Código Civil. En este artículo, si ustedes gustan, pueden leer lo que es mejor la definición de lo que son sociedades. Se las voy a leer como está literalmente y luego se puede explicar. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias, que es donde hablamos de negocios y empresas. Se conoce como sociedades porque estamos diciendo que somos un conjunto colectivo, somos un conjunto, somos dos o más personas. No puede ser una persona. Cuando hablamos de una persona es lo que vamos a hablar como persona individual, lo que es diferente, lo que se va a explicar ahorita. Sociedades, dos o más personas. Por algo es una sociedad. De ahí encontramos que tenemos nuestras normas generales como sociedades, que se encuentran en la legislación aplicable de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil de Comercio, el Código Civil, el Código de Comercio de Guatemala y el Código de Notariado. De ahí, para lograr entender de mejor manera cómo es que funciona una sociedad, vamos a hablar de lo que vamos a diferenciar a una persona individual de lo que es una persona jurídica. La persona individual se encuentra establecida en el artículo 4 del Código Civil guatemalteco, el cual establece que la persona individual se identifica en el nombre con el que se escriba su nacimiento en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, en el que se compone del nombre propio, del apellido de sus padres casados o el de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Para decirlo de una mejor manera, somos una persona individual cuando estamos registradas en el RENAP. Si estamos registradas en el RENAP, ya nos conocemos nosotros como una persona individual. De ahí vamos a encontrar lo que es la persona jurídica. La persona jurídica se encuentra en dos códigos. Se encuentra en el Código Civil y en el Código de Comercio. En el Código Civil se encuentra en el artículo 15, inciso 4, en el cual dice que son personas jurídicas las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. Y en el artículo 14 del Código de Comercio se dice que la persona jurídica, la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código, es inscrita en el registro mercantil. La persona jurídica es la que va a conformar a la sociedad. Esa es la diferencia. Nosotros somos personas jurídicas cuando ya estamos creando una sociedad o formamos alguna sociedad. En ese momento es que nosotros nos convertimos en una persona jurídica. De ahí vamos a encontrar que las sociedades tienen sus clasificaciones. Toda sociedad tiene sus clasificaciones. Y la primera que vamos a encontrar es la que se conoce por importancia del capital aportado, la cual se divide en sociedad personalista y sociedad capitalista. De ahí vamos a encontrar la otra clasificación, que es por el grado de responsabilidad de los socios, la cual se subdivide en sociedad de responsabilidad limitada y sociedad de responsabilidad ilimitada. De ahí encontramos la otra, que es por la forma de aportar el capital, la cual se subdivide en sociedad por aportaciones y sociedad por acciones. Vamos a encontrar que encontramos diferentes tipos de sociedades, así como, y estas vamos a encontrar que se dividen en diferentes sociedades. Estas se van a encontrar en el artículo 10 del Código de Comercio. ¿Cómo es que están divididas? Las sociedades están divididas en la sociedad colectiva,
la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad ilimitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Estas sociedades están establecidas bajo una forma mercantil y son las únicas que están establecidas así. Vamos a contar que la sociedad anónima se encuentra en el artículo 86 al número 194 del Código de Comercio de Guatemala. En ese es donde está. Nuestra definición legal la vamos a encontrar en el artículo 86 del Código de Comercio, la cual dice: sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiera suscrito. Esto quiere decir que dependiendo de cuánto yo pagué, cuánto yo aporté en el capital que es por acciones, ese va a ser el nivel de responsabilidad que voy a tener en la empresa. De ahí encontramos la sociedad colectiva. Sociedad mercantil de tipo personalista. Cuando hablamos de tipo personalista y de tipo capitalista, estamos diciendo que cuando una sociedad es de tipo personalista, lo que importa es la persona, el conocimiento que la persona tenga, lo que aporte a través de su conocimiento. Cuando hablamos que la sociedad es de forma capitalista, de tipo capitalista, estamos hablando de una sociedad que lo que importa es la aportación que se da al capital. Según cuánto yo aporté, ese va a ser el tipo de responsabilidad que yo tenga en una empresa. Entonces, teniendo esto claro, ya podemos diferenciar lo que cuando se refieren a una sociedad de tipo personalista y una sociedad de tipo capitalista. Se identifica con una razón social en la que los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente. Esto está regulado en el Código de Comercio de los artículos al número 59. De ahí vamos a encontrar lo que es una sociedad de comandita simple. Esta se encuentra en el Código de Comercio en los artículos número 68 al número 77. Como estábamos diciendo, la sociedad mercantil tipo personalista se identifica con una forma social, con una razón social. Requiere un capital social formado por las aportaciones de los socios que constan en la estructura constitutiva y en la que existen dos tipos de socios con diferentes grados de responsabilidad. De ahí nos encontramos con la otra sociedad, que es la sociedad en comandita por acciones. Esta es una sociedad mercantil de tipo personalista. Se identifica con una razón social, requiere de un capital social fundacional, que se divide y representa por títulos llamados acciones. Como bien notábamos, esta es otra de las sociedades que los títulos son por acciones, como es la sociedad anónima. Y en la que existen dos tipos de socios con diferentes grados de responsabilidad, comanditarios y comanditados. Estos son los diferentes tipos de socios que se encuentran en esta sociedad de comandita por acciones. De ahí nos encontramos la sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad, que se identifica con razón de denominación social, tiene un capital fundacional dividido en aportes. Si se dan, la diferencia entre estas es que esta no es por acciones, es por aportes, no representados por títulos valores. Los socios limitan su responsabilidad por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones y de otras sumas que hayan convenido en la escritura social. Está regulada en el Código de Comercio del artículo 78 al 85. Código de Comercio. Están en el Código de Comercio. De ahí vamos a encontrar lo que bien conocemos, lo que es una sociedad de emprendimiento. Una sociedad de emprendimiento está aprobada por el Decreto 20 de 2018. La Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. Una sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas. Esta ya es diferente. Se conoce como sociedad de emprendimiento, pero puede existir una sola persona en esta empresa, que solamente están obligados al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta a la de sus accionistas. La sociedad de emprendimiento es muy conocida en este país porque es emprendida por uno. Sus características, pues, podrá recibir aportes dinerarios de hasta 500,000 deducibles de impuestos para su crecimiento y desarrollo.
Toda sociedad de emprendimiento deberá transformarse a otro tipo de sociedad si rebasa sus rentas totales en 5 millones anuales. Esto quiere decir que si nuestra sociedad gana o tiene ingresos mayores de 5 millones, tendremos que cambiar de sociedad. Ya no sería una sociedad de emprendimiento, tendríamos que pasarla a alguna de las otras sociedades mencionadas. Porque esta sociedad, la limitación es que no puede tener ingresos mayores o iguales a 5 millones anuales. Contará por acciones que tendrán un límite de hasta 2 años para pagarse. También encontramos los pasos que se los voy a decir para cómo ustedes pueden constituir una sociedad de emprendimiento ante el registro mercantil. El número 1 es que haya uno o más accionistas. 2, que él o los accionistas externen su consentimiento para constituirla bajo estatutos sociales que el registro mercantil ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución. El 3, que algunos de los accionistas que cuenten con autorización para el uso de la denominación emitida por el registro mercantil. 4, que todos los accionistas que cuenten con un certificado de firma electrónica que constituirá para este efecto de registro mercantil. Este tipo de sociedades debe denominarse sociedad de emprendimiento con el nombre y seguidamente de las palabras de abreviatura. Su abreviatura es S mayúscula punto E mayúscula, que significa sociedad de emprendimiento. Si surge la duda de cuándo entró la ley en vigencia, la ley de fortalecimiento de emprendimiento entró en vigencia el 30 de enero de 2019. Esa fue la fecha. Las características que podemos llegar a tener en una sociedad de emprendimiento, que algunas ya fueron mencionadas antes, pero ahora vendrán con algunas otras diferentes, es que para la inscripción de la sociedad de emprendimiento no será necesaria realizar una escritura pública, por lo que se podrá realizar el trámite por medio de la plataforma en línea de registro mercantil, que es conocida como minegocio.gt. Podrán ser conformadas con uno o más socios, por lo que se convierte en sociedades unipersonales para su funcionamiento. Como ya habíamos mencionado antes, podrá recibir aportes dinerarios de hasta 500,000 deducibles e impuestos para su crecimiento y desarrollo. Toda sociedad de emprendimiento deberá transformarse a otro tipo de sociedad, como ya lo habíamos mencionado, si rebasa los 5 millones anuales. Si ustedes rebasan eso, ya no pueden ser conocidos como una sociedad de emprendimiento y tienen que cambiar de tipo de sociedad. Contará con acciones que tendrán un límite de hasta 2 años para pagarse. El administrador de la sociedad de emprendimiento deberá ser accionista de la misma para poder ejercer como tal. Si la persona es accionista de nuestra empresa, él puede ser el administrador. De lo contrario, no puede ser administrador de nuestra empresa de emprendimiento. Nuestros pasos para lograr inscribir una empresa de emprendimiento, por si en algún futuro ustedes quieren tener esta empresa, son los siguientes. Tenemos que solicitar nuestro registro mercantil o una certificación de autorización de uso de la denominación de la sociedad de emprendimiento, pagando el arancel correspondiente. Al ya tener la certificación, continuar con los siguientes pasos. Ingresar a la página web de registro mercantil, la que ya habíamos mencionado antes. Llenar la solicitud de inscripción, que se puede hacer, ya sea la podemos pedir, la llenamos manualmente o la pedimos en medio de la podemos llenar en nuestra computadora, en algún ordenador. De ahí procedemos a suscribir con firma electrónica, avanzada la solicitud y contrato social, los estatutos sociales por los accionistas. Cargar electrónicamente el portal del registro mercantil los siguientes documentos. Contrato firmado con firma electrónica avanzada por cada uno de nuestros accionistas. Nuestros accionistas tienen que firmar esto. Boleto de ornato de uno de los accionistas. Certificación de autorización de uso de la denominación emitida por el registro mercantil
a uno de los accionistas y DPI de cada uno de los accionistas. Cada uno de nuestros accionistas tendrá que estar registrados y tendrán que formar parte, así como firmar para saber que es un acuerdo unilateral. De ahí, las boletas de pago conforme al arancel que debemos registrar de mercantil. La elaboración del edicto cuesta 30 quetzales. Publicación de edicto, 200 quetzales. Autorización de los libros según cantidad de hojas. Eso es. De ahí vamos que si el capital autorizado es de 500.000 o más, deberá pagar el arancel de 8,50 centavos por millar de capital autorizado, mismo que no excederá de 40.000 quetzales. Además, deberá pagar arancel correspondiente a la inscripción de nombramiento de representante legal de 150 quetzales y arancel correspondiente a la inscripción de empresa mercantil de 100 quetzales. Las sociedades podrán ser conformadas por uno o más socios y podrán recibir aportes de hasta 500.000 deducibles de impuestos. Esto se menciona bastante, pero es algo muy importante que deben tener en cuenta. Y esto es todo lo que tengo que decirles, y una breve introducción a lo que fue cultura tributaria.